Cuando tenemos un circuito DC en el cual están mezcladas resistencias, baterías, hay que reconocer aquí primero algunas de las convenciones que se adoptan para resolución de circuitos DC. ¿Qué es reconocer primero? ¿Una malla o un lazo? Definimos una malla o un lazo a una red en el cual usted puede hacer el recorrido con una trayectoria que siga. Por ejemplo, podría usted reconocer este primer camino de recorrido, ¿no? Esa línea azul que representa ahí es un recorrido en la red, que la denominamos malla, puede ser malla 1, malla A, y en eso usted define generalmente el sentido de recorrido, el sentido horario sería esto, o también podría elegirlo en el sentido antihorario, el recorrido. Eso es lo de menos. Pero normalmente se escoge el que usted recorra siempre, si tiene una fuente en esa malla, una de las fuentes si tuviese. Por ejemplo, la batería 1. Y como yo reconozco que este tiene potencial más bajo que este, el recorrido siempre va a ser de menor a mayor potencial. Y por eso siempre la adopción o la costumbre es tomar este sentido de circulación y no el otro. Pero no estaría mal también si yo planteo el rojo. Me quedo con eso. Y de allí entonces yo establezco que como aquí hay una corriente que la fuente está entregando a esta parte de la malla, de la red, entonces esta corriente ahí, por ejemplo, vamos a ponerle I1, ¿no? Va a pasar por R1, pero aquí va a encontrar un punto de derivación. Esos puntos de derivación se llaman nodos. Entonces aquí va a encontrar el primer nodo. Entonces esta corriente sigue I1 su camino por R1, pero sí provoca en él una diferencia de potencial, en la que señalo aquí una caída, B1, porque el punto por donde ingresa tiene mayor potencial que donde sale. O sea que hay una caída de tensión, una caída de voltaje. Esta corriente I1 que está aquí encuentra a su vez dos elementos del camino. Una derivación, entonces una que iría por el receptor 2 y otra que podría ser que tenga esta dirección o esta dirección, no lo sé, porque en el camino tengo otra fuente. Entonces depende de cuál de estas dos tenga mayor energía, ¿no? Mayor voltaje. Porque si este valor es más grande que esto, a mí se me ocurre más bien poner la dirección hacia la izquierda. Pero en tales casos, como aquí está literalmente, no tengo valores, usted puede convenir el sentido que lo señale allí y luego cuando lo plantee y encuentre el interés, si le saliese negativo, significa que es en la otra dirección. Ok, de ahí usted viene en la corriente I2 y encuentra el otro nodo que está abajo, como la conjunción de la corriente 2 con la corriente 3, totalizando aquí la corriente de retorno I1, ¿no? I1. Entonces, hay dos principios que se utilizan en la resolución de estos tipos de redes que se llaman las leyes de Kirchhoff. Primera ley. La primera ley establece que si usted, una vez que ha elegido el lazo o la malla, dice la sumatoria de todos los voltajes en ese lazo o en esa malla debe dar 0, toda la sumatoria. Entonces aquí va a tener en la sumatoria valores positivos, valores negativos para que dé 0. ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los negativos? La convención es la siguiente. Una vez que usted ha definido el recorrido, ese trayecto, como el que marco aquí la línea azul, entonces si me movilizo y empiezo siempre con la fuente, desde el menor al mayor potencial, eso es una subida. Siempre que voy de menos a más es una subida. Y en una resistencia siempre voy a tener, marcado por la corriente que la atraviesa, un signo más primero y un signo menos. O sea, voy a recorrer de más a menos. Entonces frente a esto es una subida y esto es una caída. Uno se coloca, ¿no? Subida, el valor de la fuente, B. Perdón, B. Ah, no, aquí estoy poniendo valores B1. B1. Menos. Voy a llamar R1. El voltaje que cae en R1. Pongo caída. Luego, voy a encontrar en este trayecto una resistencia R2. Así mismo, ¿no? La corriente que vaya por ella provoca una caída R2. Es decir, el voltaje que cae en R2. Y luego encuentro una tercera resistencia, que sería
el voltaje que cae en la resistencia 4. Y ya cerré el lazo. Entonces, la suma de todos estos voltajes es 0. Por eso es que a veces uno dice, en el caso de tener una fuente que es V1, es la suma de todas las caídas de voltaje que se produzcan en este recorrido del lazo o malla 1. Entonces, esto es la primera ecuación que se genera por leyes de Kirchhoff. La primera ley, sumar todos los voltajes en el lazo debe dar 0. Segunda ley. La segunda ley la utiliza para establecer que las corrientes que lleguen a un nodo deben conservarse. Entonces, la segunda ley establece la sumatoria de las corrientes que lleguen al nodo debe dar 0. Entonces, mira, la corriente que entra al nodo es I1 y las que salen del nodo I2 e I3. Entonces, pongo positiva a las que entran y pongo negativa a las que salen. Por eso es que a veces también se puede decir que la corriente de entrada a un nodo es igual a las corrientes que salen del nodo. Eso se traduce así: corriente que entra es igual a todas las corrientes que salen del nodo. Entonces, usted plantea, ¿no? Pregúntale una ecuación en el nodo, sumatoria de las corrientes, y primera ley, sumatoria de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, luego procede a tomar otro lazo. Suponga que tiene este otro lazo. Establece un recorrido. O también puede plantear este otro lazo. O malla. O sea, aquí en este circuito usted puede tener la posibilidad de escoger 3 mallas. ¿Sí? Claro, de las 3 no necesariamente hay que plantear 3 ecuaciones, sino de las 3 probablemente 2. Esta y esta probablemente. Y resolver el circuito. Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? de forma cualitativa de cómo se escribe o se plantea la primera ley y la segunda ley. Veamos un ejemplo. Entonces, estos elementos que son 5 resistencias, ninguna de ellas está ni en serie ni paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder determinar las corrientes y los voltajes? Bueno, vamos a utilizar el método de corrientes de malla. Para poder resolver la corriente y el voltaje en ese elemento que nos piden. Entonces, empezamos por lo que vimos ya antes de esta red, identificar mallas que me permitan generar ecuaciones. Entonces, estas mallas o recorridos van a ser, por ejemplo, esta primera, el recorrido, que va a ser el recorrido 1, le voy a poner una corriente de malla 1. ¿De acuerdo? O sea, son corrientes, digamos que son ficticias, ¿sí? Yo le llamo a esa corriente de malla 1, pero no es que este es el valor que va a pasar por Sejom y Sejom. Voy a definir otra corriente de malla acá y una tercera acá. Entonces tengo allí 3 mallas, aunque pudiera verse más, ¿no? Podría ser, por ejemplo, esta de acá podría ser otra malla, esta de acá pudiera ser otra malla, esta de aquí pudiera ser otra malla. Tengo más de 3 mallas ahí. Pero con 3 me bastan para poder plantear las ecuaciones y resolverlas. Entonces, para generar la ecuación de la primera malla, aplico pues la primera ley. ¿Cuál ley es esa? Digo, la sumatoria de los voltajes a lo largo de la malla 1 debe ser 0. Entonces, esta es la malla 1, ¿verdad? Lazo o malla 1. Entonces, si yo sumo todos los voltajes a lo largo de esta malla, me debe dar 0. Entonces aquí el procedimiento es el siguiente, ¿no? Identificamos las polaridades. La batería tiene menos más. Si usted recorre la batería de menos a más, eso es subida de potencia. Todos los demás elementos que recorran en términos de I1, por la I2 va a ser I por R y por R. Van a ser siempre caídas por este lado. Por el lado de I1. Van a ser siempre caídas. Entonces, es fácil. Usted dice, el primer recorrido es de menos a más. Pone más 36. Es la subida.
Y lo demás es sumar todas las resistencias que encuentre en este recorrido. En este recorrido solo encuentro dos resistencias. Entonces tengo la caída, la corriente y la resistencia. Y por R. En el camino encuentro dos R. 6, 3, sumo, 6 más 3, 9. Entonces, I por R, negativo, porque todas ellas provocan siempre caídas, porque fíjense, de menos a más es subida, de más a menos es caída. ¿Ya? Pero si dejo ahí está incompleto, eso no va a ser 0. Vamos a tener una respuesta equivocada. Porque acá, con 6 ohmios, tiene una corriente malla vecina, continua. Entonces hay que poner el término que corresponde a ellos. Pero el recorrido de I2 provoca esta polaridad. El recorrido de la corriente malla 2. Entonces, como yo estoy en el camino del lazo 1, con esta polaridad, menos más, eso es una subida. O sea, al ser una subida, en términos de I por R, esto sería más I por R, R6. Lo mismo ocurre en esta otra resistencia 3, tiene una corriente continua, vecina, que es I3. Entonces, en el recorrido de I3, aquí va a provocar la polaridad más menos. Entonces, como yo estoy en la suma de los voltajes en la malla 1, ¿verdad? Este es el trayecto que estoy viniendo acá. Entonces, aquí vamos a tener una subida también en términos de I3. Entonces, pongo I por R. R vale 3. Ya completado esto, ahora sí está completa la ecuación de la malla 1. Si sumo todo eso y debe dar 0. Entonces, ahí me toca a mí escribir 36 y del otro lado poner I1 como 9, cambiando el signo menos 6 y cambiando el signo menos 3. Entonces digo, el voltaje de alimentación de la red, de la fuente de 36 voltios, es la sumatoria de todas estas caídas. En términos de las corrientes malla I1, I2 y 3. Pero todavía falta, porque yo puedo a esta ecuación ponerla en términos de otra que es linealmente de dividido para 3, tendría 12, 3, menos 2, menos I3. Esta es la forma más simplificada, reducida de la ecuación número 1. Bien. Bueno, ahora entonces planteo la corriente de malla 2. Y digo, en la malla 2 planteo la sumatoria de las caídas en la malla 2 debe dar 0. Entonces, de acuerdo al recorrido de esta corriente, yo tengo más, menos. Todas provocan caídas. No hay ninguna fuente en el camino. Entonces, todas van a ser caídas y por R. Entonces aquí va a tener 6 más 3 más 3. Todas las resistencias están en el camino sumándose. O sea, 12 ohmios hay en el camino. Pero también encuentro, por un lado, que en 6 ohmios, por la corriente vecina, que es I1, hay una subida. Entonces va a ser I1 por 6. I1 por 6. Eso es una subida. Y lo mismo va a ocurrir acá, en esta resistencia entre ohmios, en términos de la corriente vecina, que hay 3, que es más menos. En este recorrido va a ser una subida. ¿No? Usted va a encontrar de menos a más una subida y 3. I por R. I por R. Entonces aquí hay una caída, ¿no? I por R. Entonces, sumo todo, debe dar 0. Repito nuevamente lo que es. Yo tomo en el recorrido de la malla la suma 6 más 3, 9 más 3, 12. 12 y 2, caída. Las otras, por tener dirección contraria a la corriente de malla, van a ser subida y esta también. Si esta va para la izquierda, esta va para la derecha. Entonces tienen signo contrario a esto. Y de ahí reduzco, ¿no? Por ejemplo, esto es 6 y 1, esto es 12 y 2, esto es 3 y 3. Y puedo escribir simplificado esto dividido para 3. Esto sería 2 y 1 dividido para 3. Esto es 4 y 2
finalmente tengo I3. Esto es la segunda ecuación. Y por último, la tercera malla. Vamos a hacerlo acá. Cuando ponemos sumatoria de los voltajes en la malla 3 igual a 0, tendríamos en la malla 3 ¿cuántas resistencias en el camino? 6, 3, 9, más 3, 12. Entonces voy a poner menos I3 por 12 ohms. Las otras, ya digo, a ver, esta corriente tiene dirección contraria, entonces va a ser subida, que va a ser más I1 por 3 ohms. ¿Y qué más me falta? Aquí. También, por dirección contraria, signo contrario. Más I2 por 3 igual a 0. Entonces ahí las ordeno, pongo primero, bueno, dividiendo para 3 no me queda. I1, ¿qué más? I2 y menos ¿cuánto? 4 y 3, porque he dividido todo para 3. Entonces esta sería la tercera y última de las ecuaciones. No es que tengo 3 incógnitas, I1, I2 y 3. 3 ecuaciones. Entonces de aquí puede usted plantear, digamos, la equivalencia de decir, a ver, si yo tengo D por I igual a B, o R por I igual a B, yo plantear aquí una matriz de coeficientes. No, le voy a llamar D. La de las variables I1, I2, I3 y la de los términos independientes. Entonces, la primera de las ecuaciones completo esta matriz de coeficientes, que sería en el orden 3, menos 2, menos 1. Estoy hablando de esto, fijémonos aquí. El primer coeficiente hay que escribir en el orden, ¿no? De la variable I1, I2, entonces pongo 3, menos 2, menos 1, igual a 12. Entonces pongo 3, menos 2, menos 1, igual a 12. Ahora, la segunda fila de la matriz corresponde a la segunda ecuación, que es esta, que es I1, I2, I3. Serían los términos 2, menos 4, 1. 2, menos 4, 1. Pero esto igual a 0. Y la última fila sale de los coeficientes de la tercera ecuación. Siempre hay que tener el orden 1, 2 y 3, entonces será 1, 1, menos 4. 1, 1, menos 4, igual a 0. Entonces aquí hallamos el valor, por ejemplo, de este determinante, ¿no? De 3, menos 2, menos 1, 2, menos 4, 1, 1, 1, menos 4. Entonces, podemos utilizar cualquier método, Gauss-Jordan o Kramer, lo que quieran. Por ejemplo, tendríamos 3, esta diagonal daría menos 4 por menos 4, 16, ¿no es cierto? Menos esta otra diagonal sería 1. Alteramos los signos, menos, ahora me toca el término, menos 2, elimino esta columna, esta fila, y eso multiplicado por el producto de esta diagonal, que sería 2 por menos 4, que sería menos 8, menos el producto de 1 por 1, y por último sería el coeficiente menos 1, que estamos hablando de la tercera columna, eliminando esta fila, esta columna. Me queda entonces ahora ¿qué cosa? El producto de esta diagonal, 2 por 1, 2, y esto que es menos 4, con el signo precedido, sería más 4, ¿no? Porque esto es más y esto es menos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si ustedes resuelven esto, tendrían, ¿cuánto es? 16 menos 1, 15, ¿no? Por 3, 45.
ustedes resuelven esto, les da 9 menos 18. Y si ustedes resuelven esto, es 2 más 4, 6 menos 6. Entonces esto les da 45 menos 24. 45 menos 24 es 21, ¿verdad? 21. Entonces, ahora, para determinar el valor de I1, por ejemplo, ustedes determinan I1 tomando el valor de la nueva matriz que quedaría eliminando los elementos de la primera columna. 3, 2, 1 son sustituidos por los términos independientes 12, 0, 0. Y aquí tienen menos 2, menos 4. O sea, todos los demás quedan igual. Repito, se elimina entonces esta primera columna por los elementos independientes, quedando los demás igual. Y esto dividido para el valor del determinante que encontramos de la matriz de coeficiente, que es 21. Así encontramos I1. ¿Cómo encontraremos I2? Así mismo, dividido para 21, nuestra nueva matriz, que sería esta columna, la segunda, sustituida por la matriz de coeficientes independientes, los términos independientes. Entonces queda 3, 2, 1, 12, 0, 0, y el último columna, menos 1, 1, menos 4. Y así I3. ¿Cómo sería I3? 3, 2, 1, menos 2, menos 4, 1, 12, 0, 0. La primera de ellas, ¿cuánto valdría? I1. Entonces tendríamos primera fila, primera columna, ¿verdad? 12. ¿Cuánto nos queda aquí? 16, ¿no? 16 menos 1. Si eliminamos la segunda columna, fíjense, se hace 0, ¿no? La tercera columna también se hace 0. Entonces simplemente esto dividido para 21. Y esto es ¿cuánto? 16 menos 1, 15. Entonces sería lo que salga de 12 por 15 para 21. Bueno, tercera de 15, 5, 7. Entonces I1 vale 60 séptimos. Eso vale I1. Bueno, I2, ¿cuánto vale I2? Si eliminamos la primera columna, 0. Queda 0. La segunda, que queda menos 12, ¿verdad? Segunda columna queda 2 por 4, menos 8, menos 1. Y la tercera columna también queda en 0. Entonces queda esto dividido para 21, quedando entonces que I2 es igual a 8 y 1 es 9, ¿no? Menos por menos más. Entonces, bueno, aquí puede sacarse tercera de 12, ¿cuánto es? 4. Tercera de 21, 7. ¿Verdad? Entonces aquí me queda 8 más 1, 9. 9 por 4, 36 séptimos. Es lo que queda. ¿Están de acuerdo? 36 séptimos. Y la última, I3. A ver, ¿cuánto queda I3? Eliminando la primera, la segunda, contribuye con 0. Solo eliminando la tercera columna contribuye el valor del determinante, que sería 12, ¿verdad? 12 por 2 más 4 sobre 21. ¿Están de acuerdo? Entonces esto es tercera de 12, 4. Tercera de 21, 7. Y esto es 2 más 4, 6. 24 séptimos. Bien, entonces, calculando los valores de I1, 60 para 7 me da 8,57 amperios. El de la corriente 2 de malla 36 séptimos me da 5,14 amperios. Y el de la corriente malla 3, 24 séptimos, que corresponde a 3,43 amperios. Entonces, tomando estas corrientes de malla y volviendo a nuestro circuito para poder responder las preguntas, ¿no? ¿Cuánto es la corriente en este receptor? La corriente real. En base a este método de malla, yo veo que esta corriente, esta resistencia 3, está atravesada por estas dos corrientes de malla que he definido yo.
con la dirección I2 e I3. En vista de que I2 vale 5 e I1 vale 8, perdón, I3 vale 3, entonces comparo I2 con I3, ¿cuál es mayor? I2. Como I2 es mayor que I3, aquí la dirección de la corriente es la que señalo yo. Esta es la corriente en este resistor. Entonces, la corriente en este resistor es la recta de la corriente malla I2 menos la corriente malla I3, porque tiene direcciones contrarias. Entonces, me tocaría restar I2, que vale 5, 14, menos 3, 43. Entonces, esta sería la corriente por esa resistencia, que sería 1.7, ¿no? Aproximadamente. Amperios. 1.71. ¿Verdad? Sí, 1.71. Pues esta es la corriente por esta resistencia y tiene ya esta dirección definida, ¿no? Y aquí ya yo sé, si borro todo esto, ¿no? Yo ya sé que en este dispositivo, en este resistor, la corriente viene de derecha a izquierda provocando esta caída. Yo ya sé ahora cuál es la polaridad efectiva de ese proceso. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia de 3 ohmios va a ser esta corriente por la resistencia. Es decir, 1.71 por 3. Entonces, este voltaje es la caída. Estamos hablando de que esa diferencia potencial es de, si me iba multiplicando 3 por 1.71, 3 por 1, 3, 21, 2, 5, ¿no? 5.13 voltios, que es la diferencia potencial. O sea que este potencial, llamemos por ejemplo B, es más alto que el potencial A. El potencial B está mayor potencial que A, porque la corriente va de derecha a izquierda. ¿Qué más les pidieron? La resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente la puede determinar con esta corriente de malla, que es la corriente de la fuente. O sea, está saliendo de aquí y 1, o sea, 8 amperios. Esto está saliendo de la fuente. Entonces, si usted sustituye todo esto por una sola resistencia, por ley de Ohm, ustedes pudieran calcular la resistencia equivalente. Dirían, esta fuente que es de 36 voltios, por la cual va una corriente I1 y va a atravesar una resistencia equivalente, esta resistencia equivalente por ley de Ohm sería este voltaje para la corriente, o sea, 36 dividido para 8, 57. Y esa resistencia equivalente sería de 4.2 aproximadamente ohmios. La que pudiera ser reemplazada, ¿no? 5 resistencias por una sola de este valor, aproximadamente 4.2. Ahora, miren, si ustedes tienen la tarea solo de encontrar resistencia equivalente y no les piden esto, cálculo de corriente, entonces una manera rápida de hacerlo es transformar esa conexión delta a estrella de resistencia. Entonces, el método nos sirve de transformación delta a estrella si solo queremos reducir resistencia. Pero recuerden que también pueden encontrar resistencia equivalente por este camino, ¿no? Del procedimiento que hemos utilizado del método de corriente de malla. Entonces, transformación delta estrella. Si la idea es solo eso, entonces yo tengo mi circuito tengo aquí identificar 3 nodos. Aquí está mi fuente de 36 voltios. Y
y defino, suponga los puntos X, Y, Z. Entonces aquí tengo R1, R2, R3. Y aquí voy a dibujar la red de tres resistencias que va a estar en conexión estrecha y que van a reemplazar a estas tres resistencias R1, R2 y R3. Entonces estas resistencias las denomino RA, por ejemplo, RB, RC. Entonces, para determinar el valor de RA, yo divido para la suma de R1 más R2 más R3. Sumo todas las tres resistencias. Y en el numerador coloco el producto de las dos resistencias que están adyacentes a esta RA, que es R1 y R2. ¿De acuerdo? O sea que para fines prácticos de los datos que tenemos, si yo aquí tengo 6 y 3, sería 6 por 3, porque 6 y 3. 6 por 3. Y la suma que sería 6 más 3, 9 más 3, 12. Entonces esto da igual a sexta 1, sexta 2, 3 medios, ¿no? Entonces la resistencia vale 3 medios, o sea, 1.5 ohms. La otra resistencia RB es entonces el producto R1 por R3 y la suma de R1, R2, R3. Pues bien, esto es, en términos de los datos, R1, R3 sería esto, ¿no? 6 por 3 dividido para 2, o sea, el mismo valor de RA, ¿no? RB también vale 1.5 ohms. Y finalmente, la tercera es la resistencia RC. ¿Cuánto valdría RC? Valdría el producto de R2 con R3 para la suma total de R1, R2, R3. En términos de los valores numéricos, R2 que es esta y R3 es esta, sería 3 por 3, 9. Entonces 3 por 3 dividido para 12. Entonces aquí nos queda tercera 1, 4, 3 cuartos, ¿no? O sea que RC vale 0,75 ohmios, 3 cuartos. Entonces esto queda así, queda el circuito, esta resistencia RA que vale 1,5, estas dos resistencias que están aquí, tanto RB como RC, ambas están puestas por el lado de RB en serie con esta resistencia que era 3 y esta 6. Está en serie con esta resistencia que es de 3 ohmios. Y la otra RC está en serie con esta resistencia que es de 6. Entonces ya esa transformación delta a estrella me reduce a conexiones serie y paralelo. Entonces, por ejemplo, esto que valía 1,5 y esto que valía 0,75, ¿no? Porque ya había encontrado que RB vale 1,5 y RC 0,75, me permite a mí reducir esto, ¿no? A una resistencia. Voy a dibujar acá, de este lado. A una resistencia que vale ¿cuánto? Vale, esto 1.5, me estoy refiriendo a esto que está. Pero esto de aquí es 4.5. Y la otra, que es esta, sería esta suma. 0,75 más 6, que sería 6,75. 6,75. Entonces,
He reducido ya estos elementos y finalmente, ¿qué hago con esto? Paralelo. Entonces, estas resistencias que van a estar en paralelo, finalmente tendrán que sumarse con 1,5. Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia en paralelo? Vale, tomen la calculadora, a ver, vayan multiplicando. 4.5, multiplíquenla por 6,75. Y eso es dividido para la suma de 4,5 más 6,75. Ese es el valor equivalente paralelo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Esto? 2.7, lo confirman, ¿no? Pero a ver si está bien. Entonces, esto, al ser 2.7, ¿sí está bien? Veo, la resistencia equivalente, entonces, es la suma de todo esto, ¿no? 2.7 más 1.5. O sea, 4.2 ohmios. 4.2 ohmios. Finalmente está conectado a la batería de 36 voltios. Y eso es lo que nos salió por el otro método, ¿no? Yo lo borré ya, ¿no? Ah, no, acá está. Por el otro método nos salió dividiendo el voltaje de la fuente para la corriente de la malla 1. 857 y 4.2 ohmios. Claro, si solo me pidiesen la resistencia que vale. Porque si me piden ahí encontrar la corriente por la resistencia 3, pues me puedo perder retrocediendo nuevamente hasta llegar aquí. Y la idea es calcular el voltaje aquí. ¿Cuánto cae aquí? ¿Cuánto cae acá? Restar estos dos voltajes. Porque esto es Y y esto es Z. Entonces, si yo conozco el voltaje en Y y el voltaje en Z, resto el voltaje de Y con el voltaje de Z. Entonces resto Z menos Y. Y conozco esta caída de esto. Y ahí conozco recién la corriente. Pero tengo que ir retrocediendo, ¿no? Entonces me puedo equivocar. Por eso es más recomendable usar las leyes de Kirchhoff por método de las mallas para poder determinar las corrientes como miraron ustedes en el ejemplo.